intercedente, gloriosa e immaculata Vergine di Beatrice Maria, cum beato Iosef eius consul, a beatis apostolis suis Petro e Paulo Dominus Sanctis, quas reconversione peccatorum pro libertate et exaltazione sandimatis ecclesiae, preces et fundimus, misericors et benignus exaudi, per eundem Christum Dominum nostrum. Sancte Michael Arcangelo, defendenos in prelio, contra nequisse insidias diaboli est presidium, inquire divideus suddicere te precamur, tutque principes medici celesti, Satana in alias persidius malignos, qui ad perditionem animarum perogantur in mundo divina virtute infernum virtude ad. Corde Iesus Sacratissimus, Corde Iesus Sacratissimus, Corde Iesus Sacratissimus, acordaos su purísimo esposo de la Virgen María, dulce protector mío San José, que jamás he oído decir que ninguno de los que he invocado en vuestra protección y pide vuestro auxilio y he quedado sin consuelo. Animado con esta confianza, comparezco ante vuestra presencia y me encomiendo fervorosamente a vos. No despreciéis mis súplicas, oh Padre adoptivo del Redentor, antes ven acogerla benignamente. Amén.
Visitame Deus, ecce me causa mea de gente non santa, omni inico della sora mea. Emite noccentuam et veritatem tuam, ipsa me reductionem et reductionem tu montem santo tuum, et tabernacula tuam. Confite vorte vincitera, Deus Deus meus, quare tristis es anima mea, quare conturbas mea. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Introibo ad altare Dei. Aiutore nostro in nomine Domini. Nocte avamo potenti Beata Maria, Santa Vergine, Beata Nicola del Candelo, Beati Gione Battiste, Sanctus Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis adoris Patres, quia peccati minis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo precordiata Maria, Santa Vergine, Beata Nicola del Candelo, Beati Gione Battiste, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes santos o vos Patres, orare pro me et omnium Deum nostrum. Amen. Misereatur vestri omnipotens Deus, remissis peccatis vestris, perducat vos a vitam aeternam, indulgentiam absolutionem et remissionem peccatum nostrum, triva nobis omnipotens et misericors omnibus. Deus tu conversus vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi rationem meam. Dominus vobiscum. Oremus. Dominus fortitudo mea, fortitudo brevis sue, et protector salutari tuum, Christi sui es. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedica hereditati tue, Reges eos usque in saeculum. A te, Domine, clamavo, Deus meus, ne sileas a me, ne quando taceas a me, et assimileavor descendentibus in lacum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Dominus fortitudo plebis sue, et protector salutari suum, salutarium Christi sui est. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedica hereditate tue, et Regius usque in saeculum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus Tibi propter magna gloriam Tuam. Domine Deus Rei Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite Jesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, succipere peccatione nostra, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Jesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Deus virtutum cuius est totum quod est optimum insere pectoribus nostris amorim, Tui in nominis et presta in nobis religiones aumentum, urque sum bona nutria ac pietatis studio, quae sum nutria custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui Te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli et Romanus. Fratres, quicunque baptisati sumus in Christo Iesu, in morte ipsius baptisati sumus, consepulti enim sumus cum illo per baptismum in mortem, ut commodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitie
vite ambulemus, si enim complantati sacti sumus, similitudine mortis eius, simul et resurrectionis erimus, o cientes quia petus homo noster simul crucifixus est, ut destruatur corpus peccati, et ultra non serviamus peccato, qui enim mortus est, justificatus est a peccato, si autem mortui sumus cum Christo, credimus quia simul etiam vivemus, cum Christo cientes, quod Christus resurgens ex mortuis, ja non moritur mors, ili ultra non dominabitur, quod enim mortus est peccato, mortus est semen, quod autem vivit Deo vita, et vos extimate vos mortos, quidem esse peccato, viventes autem Deo in Christo Iesu Dominum nostro. Convertere Domini aliquantulum et precare super servos tuos, Domine refugium factus et nobis a generatione heterogene. Alleluia, alleluia. In te, Domine, speravi, no confundar in eternum. In justitia tua libera me et eripe me, inclina ad me aurem tuam, accelera ut eripias me. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. In illo tempore conturbam multa esset cum Iesus, nec haberem quod manducarent, convocatis discipulis, aetilis, misereror, super turbam, quia ecce iam trido sustinent me, nec habem quod manducent, et sidi miserum eos jejunios in domum suam, deficient in via, quidem enim ex is, de longe venerunt, et responderunt ei discipuli sui, unde illos, qui poteri dic salutare panibus in salutine, int interrogabit eos quod panem habetis, quid exerum septem, et precepit turbe discipulu discumbere super terram, et accipiens septem panes gratias agens fregit, et habit discipuli suis ut apponeret, et apposuerunt turbe, et habent piciurum pacos, et ipsos benedixit et iusit vaponi, et manducaverunt et saturati sunt, et sustulerunt quod superaverat, de fragmenti septem sportas erant, autem qui manducaverant quasi 4 milia et dimisit eos. Per Evangelii Catholicae. Nos podemos sentar. Los avisos son los siguientes. Nos queda poco tiempo para la kermés, que todos los años organizamos para la fiesta patronal de San Pedro en Cadenas, que la celebramos como solemnidad externa el domingo 3 de agosto. Necesitamos apoyo todavía para cubrir muchos puestos. Por favor, llamen a la oficina. El viernes es el día 25, fiesta de Santiago Apóstol, y habrá misa cantada en Casa Cristo Rey a las 12:30. Siguen abiertas las inscripciones para el campamento de niñas que tendremos en agosto. También en el boletín encontrarán más información. También estamos recibiendo las inscripciones para el nuevo ciclo de catequesis, y también miren en el boletín para poder registrar a los niños. Y, por último, al final de cada misa estamos vendiendo los cuasipesos para la kermés. Saben que son como esos billetitos tipo de Monopoly, pero que son los que usamos para evitar el de estar tratando con dinero real. Entonces, en los puestos de la kermés se pagan con ese dinero, y para facilitar las cosas los ponemos a vender unas semanas antes, así que quien quiera allí los puede comprar al término de la misa. Vamos a ver. De la carta del apóstol San Pablo
a los romanos: hermanos, todo lo que hemos sido bautizados en Jesucristo lo hemos sido en su muerte, porque en el bautismo hemos quedado sepultados con él, muriendo al pecado, a fin de que así como Cristo resucitó entre los muertos para gloria del Padre, así también nosotros vivamos una nueva vida. Porque si fuésemos injertados en él, imitando su muerte, lo seremos también en su resurrección, sabiendo bien que nuestro viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, para que sea destruido el cuerpo de pecado y no sirvamos más al pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también juntamente con Cristo, sabiendo que Cristo resucitado de entre los muertos ya no muere, la muerte ya no le dominará, porque habiendo muerto para el pecado, murió una sola vez, mas habiendo vuelto a la vida, vive para Dios. Así también vosotros pensad que estáis realmente muertos al pecado y vivos para Dios en Jesucristo, Señor nuestro. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como hubiera con Jesús una gran muchedumbre y no tuvieran qué comer, convocando a los discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque he aquí que ya me han seguido 3 días y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas para sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Le respondieron sus discípulos: ¿quién podrá saciarlos de pan aquí en la soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra. Y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Y los sirvieron a la multitud. Y tenían también unos pocos pececillos, y también los bendijo y los mandó servir. Y comieron y se saciaron y recogieron de los fragmentos que sobraron 7 cestos. Y eran los que habían comido casi 4.000, y los despidió. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Misereor superturbam, es decir, tengo misericordia de esta muchedumbre, me compadezco de esta multitud. El corazón de nuestro Señor se manifiesta antes de hacer este milagro de la multiplicación de los panes y los peces, se manifiesta ese corazón compasivo con esa muchedumbre que le está siguiendo y que representa realmente a toda la humanidad, porque toda la humanidad está en ese estado de indigencia que necesita de Cristo. Pues vamos a tratar un poco un asunto al hilo de esta muestra de la misericordia divina, que está bien tener las ideas claras, que es la relación entre la misericordia y la justicia en Dios. Porque en ese aspecto caben 2 extremos que son nocivos, que son malos, y es presentar uno de los atributos sin el otro, o reduciendo mucho uno de los atributos divinos, la misericordia y la justicia. Cuando se presenta la justicia sin misericordia, el Dios, la imagen de Dios que se nos presenta, eso es la imagen de un Dios frío, un Dios impasible, un Dios sin corazón, que se limita a aplicar las normas de manera estrictísima y no tiene ningún tipo de compasión por el pecador ni de nuestra condición tan pobrecita, en la cual hemos sido creados, pero sobre todo después del pecado original. ¿Qué lleva en la práctica esa visión solo de la justicia de Dios sin la misericordia? Lleva al rigorismo, lleva al cumplimiento farisaico de la ley, es decir, hay unas normas que yo tengo que cumplir y las cumplo solo por el deber, solo porque así, cumpliendo estas normas, me voy a salvar. Es el deber por el deber. Cuando se llega a ese rigorismo, a ese puritanismo, se vive simplemente en el temor de la condenación y no en el amor de Dios, no en la confianza de hijos, en la confianza filial. Nos volvemos fariseos, simplemente ir al cumplimiento de la norma y ya.
no hay manera de vivir la caridad bien. Caemos en las correcciones fraternas, entre comillas, pero sin caridad. Y llegamos a la soberbia espiritual y a una rigidez insoportable. De tal manera que también al presentar a Dios únicamente en su justicia, paradójicamente en muchos casos lleva al libertinaje, a todo lo contrario. Porque como no se soporta ese estar con el corsé todo el día, se acaba diciendo, esto no hay quien lo aguante y yo voy a hacer lo que me da la gana. Y se pasa al extremo contrario y a vivir la vida y a pecar, que no pasa nada, porque total, ya me voy a condenar. Esta visión lleva también a la desesperación, obviamente. Frente a esto, en la Sagrada Escritura encontramos incontables testimonios de la misericordia divina. La misma existencia de la Sagrada Escritura es testimonio de la misericordia divina. ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador, sino que se convierta y viva? Ezequiel 18, 23. Toda la historia de la salvación es historia de misericordia de Dios, que viendo al pecado de los pecados de los hombres no se limita a aplicar la estricta justicia y condenarnos a todos, que es lo que merecemos en estricta justicia, sino que busca siempre el arrepentimiento del pecador, que esa es la verdadera misericordia, el arrepentimiento, el dar la posibilidad del arrepentimiento y de la expiación, la reparación de los pecados cometidos. Y luego está el otro extremo, la misericordia sin justicia, que no es verdadera misericordia, por supuesto, es presentar a un Dios blando, blandengue, meloso, acaramelado, no se respeta a sí mismo, le da igual el pecado, le da igual el mal, le da igual lo que hagamos. Es un Dios injusto realmente, porque al final, si presentamos a Dios solamente con la misericordia, realmente da igual lo que hagamos, pequemos o no pequemos, vamos todos al cielo. Por lo tanto, ¿a qué lleva esa visión de la misericordia que no que no exige la conversión del pecador? Lleva al abandono de la moral, lleva a la ausencia de la conversión, lleva a no luchar contra nuestros pecados ni debilidades, lleva a reducir el Evangelio a una especie de terapia emocional con la cual yo me siento bien conmigo mismo. Nadie se cree que nadie se vaya a condenar, porque claro, sí, el infierno a lo mejor existe, pero hay quien va a ir, si Dios es muy bueno. Y, por lo tanto, en la práctica que conlleva el abandono de los sacramentos, el abandono real de la religión. Por eso la gente ya no se confiesa. El sacramento de la confesión está bajo mínimos. Hablo en general, en la Iglesia. ¿Por qué? Precisamente porque ese es el gran defecto moderno. Presentar a un Dios que no exige nada y solo está para que estemos a gusto con nosotros mismos y para que nos dé lo que nosotros queramos. Y frente a eso, ¿cuál es la realidad? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? Pues Cristo es la persona que en la Biblia habla más del infierno y de la condenación. Cristo, nuestro Señor. Y es el que dice también que el camino de la salvación es estrecho y que el de la condenación es amplio, que es muy fácil condenarse y que conlleva un esfuerzo real el salvarse. Por lo tanto, aquí en nuestra vida espiritual tenemos que tener en cuenta que las dos cosas van juntas, imposible de separarlas, porque en Dios la misericordia y la justicia van juntas. Es más, la misericordia y la justicia son Dios, es decir, Dios no es que sea misericordia, no es que no sea misericordioso, sino que es misericordia, no es que Dios sea justo, es que Dios es la justicia. Y por lo tanto, en su relación con nosotros se manifiesta así también. Misericordia y justicia juntas, aunque para nosotros nos pueda resultar difícil porque nos parecen dos extremos opuestos, pero en Dios se da la armonía perfecta entre los dos atributos. Y así lo vemos en la Sagrada Escritura. La misericordia
precede a la justicia, la misericordia acompaña a la justicia y la misericordia sigue a la justicia. La misericordia precede a la justicia. En la Sagrada Escritura vemos numerosos testimonios de cómo Dios, antes de castigar, avisa. Ahí tenemos, por ejemplo, la predicación de Jonás en Nínive. Antes de mandar el castigo, Dios avisa de lo que va a ocurrir para dar la oportunidad de la conversión previa al castigo. O la infinidad de profetas que manda al pueblo de Israel para que se conviertan, y cuando no se convierten, el castigo, por ejemplo, de la deportación de Babilonia. O, yendo al Nuevo Testamento, Marcos 13, la parábola de la higuera, que no da fruto, y el amo de la higuera la quiere cortar porque no sirve para nada. ¿Y qué ocurre? Que al final decide darle un año más, en la cual va a cuidar especialísimamente esa higuera para ver si da fruto. Y si no da fruto en un año, la corto. También la misma idea. La misericordia acompaña a la justicia. Cuando el Señor aplica la justicia, la misma aplicación de la justicia es también misericordia de Dios. Ejemplo, Génesis 3, 15, la caída del hombre, la caída en el pecado original de Adán y Eva. La desobediencia de nuestros primeros padres le conlleva la expulsión del paraíso, pero al mismo tiempo Dios le promete la salvación. Dios le promete que un descendiente de Adán y Eva pisará la cabeza de la serpiente. Por lo tanto, se manifiesta también la misericordia en el mismo castigo. Y es más, dice Santa Catalina de Siena, que incluso en aquellos que ya el castigo no tiene misión de conversión porque no se pueden convertir, es decir, las almas condenadas, incluso ahí actúa la misericordia de Dios, porque las penas del infierno, siendo como son horrorosas y horribles, son moderadas, son atemperadas por la misericordia divina. Eso dice Santa Catalina de Siena. Incluso en el infierno, por ese modo de atemperar las muy duras y estrictamente justas penas de los condenados, también actúa ahí la misericordia divina. Y por último, la misericordia sigue la justicia. En el mundo presente, el castigo de Dios siempre viene para corrección del pecador, para que nos enmendemos, para que podamos, viendo eso, ese castigo, reflexionar, arrepentirnos y ir hacia Dios. En resumen, la unidad de esa misericordia y de la justicia se puede hacer en una sola palabra, que es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo hecho carne, la segunda persona de la Santísima Trinidad encarnada. ¿Para qué hecha hombre? Primero, por razón de justicia, porque solo un hombre podía pagar el pecado de los hombres. Nosotros, porque un hombre pecó, pues un hombre tenía que pagar el pecado. Por lo tanto, el verdadero Dios y el verdadero hombre en la cruz manifiesta la justicia de Dios. Qué grave es el pecado, qué grave es que para satisfacer la justicia de Dios se ha querido que el mismo Dios se hiciera hombre y como hombre asumiera toda la